Dice la palabra de Dios. Este es un salmo que nosotros lo usamos de manera recurrente cuando tenemos alguna adversidad. ¿Alguien lo ha usado? El salmo pasa a ser para algunos una especie de calmante. Pero aunque no lo es, aunque sirve para eso, es más que eso. Salmos capítulo 40, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? Y oyó mi clamor y me hizo sacar. ¿De dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. ¿Y qué hizo? Y enderezó mis pasos. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y hoy nos acercamos, Señor, confiados. Nos acercamos aperturados, con corazones abiertos para recibir todo el consejo de tu palabra. Señor, yo sé que muchas veces paciencia es lo que más nos hace falta y es lo mínimo que tenemos. Que a veces en nuestra vida nosotros no nos gusta esperar y muchas veces no nos gusta clamar. Pero hoy, Señor, nosotros nos acercamos a tu palabra para que tú nos hables y para que tú nos guíes, Señor, en esta verdad. Que si nosotros esperamos con paciencia, que si nosotros clamamos, entonces tú nos vas a escuchar. Hoy te pedimos, Señor, tu gracia, la potencia del Espíritu de Dios para la ponencia de tu palabra. Señor, tú eres el mensaje y nosotros somos el mensajero. No tenemos mayor bendición que exponer tu palabra, porque tú eres el contenido y nosotros somos el vaso. Por lo que recurrimos a la potencia de tu gracia, Señor, para la ponencia de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el Salmo 40 es un canto de gratitud. Es un canto escrito por un personaje que tú y yo conocemos, llamado David. Este salmo es un recordatorio que hace el cantautor de una situación en la que él estuvo desesperado. Y el salmo relata cómo Dios es quien le rescata. Este salmo tiene dos partes principales. En la mañana de hoy, la primera parte, que es en los versos del 1 al 10, que toca cómo el salmista narra cómo Dios lo ha libertado en el pasado. Pero los otros versos narran de una situación en la que él está en ese momento, y lo cual él hace es clamar a Dios. Se recuerda a sí mismo cómo Dios lo ha rescatado de situaciones anteriores y vuelve entonces en los versículos 11 al 17 a pedir su ayuda. Este Salmo 40 nos enseña que la vida cristiana, la vida de fe, no es ausencia de problemas o de dificultades, sino que el Salmo nos enseña a confiar continuamente en Dios. ¿Cómo debemos confiar en Dios? Continuamente. Entonces, una vez teniendo esta idea de lo que es el Salmo, debemos recordar que todos nosotros en algún momento en la vida hemos experimentado
lo que el salmista describe como el pozo de la desesperación. Todos de alguna manera hemos estado en el pozo de la desesperación. El pozo a veces es una crisis familiar, en otras oportunidades es una enfermedad que nos golpea tan implacablemente que tiende a desesperarnos. Un problema económico, porque hay problemas económicos que se pueden resolver, que tienen soluciones, pero a la vista nuestra no encontramos una salida. A veces no es el tema familiar, a veces no es un tema de enfermedad, a veces es un conflicto espiritual interno, ausencia de paz, ausencia de quietud, que no nos impide estar esperanzados o con fe. Pero en todo momento en que nosotros podemos sentir todo esto, pasamos por la condición en la que sentimos que Dios no nos responde. Dios hace silencio. Entonces el autor, este salmista David, es un hombre que conoció a Dios a través del sufrimiento, pero también a través también de las victorias. De él conocemos, del escritor, que fue un pastor. ¿Recuerdan cuando lo llamaron a todos los hijos a todos sus hermanos para ver quién iba a ser rey? Él no estaba en su casa. Él estaba cuidando las ovejas. Había sido olvidado. El pastor había sido olvidado por su familia. Lo conocemos como guerrero. Lo conocemos como rey. Lo conocemos también a él como un fugitivo del rey. Lo conocemos también como alguien que adoraba al Señor en medio del silencio. Ahora, este escritor narra este Salmo 40 porque él sabía lo que era estar en un valle oscuro. Él sabía lo que era estar en un pozo de desesperación. Cuando leemos el Salmo 23, él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero él también dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Así que el Salmo 40, al igual que otros salmos, no es un lamento. Es un recordatorio de lo que Dios puede hacer por sus siervos, por sus hijos. David Gucci, un comentarista que hace análisis de este libro, él describe a un creyente, hablando del David, que pasó por la prueba, pero esperó en Dios. Y ahora este hombre que pasó por la prueba y puede contar las maravillas de Dios, nos relata cómo Dios les rescató. Hermanos, este texto 1 y 2 de Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es un testimonio de cómo Dios rescata del proceso de la desesperación a un creyente que decide esperar en Él. Entonces, en este texto vamos a ver tres realidades. La primera es que Dios responde a la espera perseverante. ¿A qué Dios responde? A la espera perseverante. Hay gente que a la verdad espera en Dios, pero no persevera en esperar. Yo hubiese sido apostólico, Dios mío, qué código acabo de dar. Dije que a la verdad hay gente que espera en Dios, pero no aprende a perseverar en esperar. Y lo vemos en el versículo 1. ¿Cómo es que dice?
pacientemente. ¿Cómo que dice? Pacientemente esperé al Señor. Sí, eso es lo que significa este término. La palabra hebrea, esperar, tiene que ver con una espera perseverante. Sí, tú y yo queremos respuestas rápidas. Queremos bendiciones inmediatas. Queremos milagros instantáneos. Pero no queremos perseverar en esperar en el Señor. El reino de Dios no funciona como nosotros lo vemos. Alguien dijo que la fe verdadera se demuestra más en la espera que en la acción. Porque cuando se trata de hacer, uno dice, no te preocupes, que en el nombre de Dios yo lo hago, pero tú quieres hacerlo. Y hay veces que Dios nos invita a esperar pacientemente en Él. Y eso es duro, porque no depende de ti, sino depende de quién, de nuestro Señor. A veces la espera se hace larga. Si no estoy diciendo que esperar significa quedarse de brazos cruzados. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Escuchan la frase que la gente dice en el medio, a tu diligencia. A tu diligencia. Sí, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, pero hay cosas que es Dios el que tiene que hacerla. Así que tú tienes que hacer tu parte, pero también tienes que aprender a esperar en lo que Dios tiene que hacer. Porque eso, perseverar en Él, en la espera, significa confiar en el Señor cuando tú no entiendes las cosas de Dios. Hay cosas que están claras, hay cosas que son evidentes, pero hay cosas que deben estar en las manos de Dios. Y nosotros debemos esperar muchas veces cuando yo no veo la respuesta. Ahí es que viene la desesperación. Porque yo no veo una respuesta, no veo una salida, no veo qué es lo que está pasando, no sé cómo voy a salir del problema. Entonces el Señor dice, tiene que aprender a esperar en mí. Y eso tiene que ver con seguir creyendo, no importa lo que parezca. No importa que el mundo se te viene arriba. El trabajo tuyo y mío es perseverar con paciencia. Eso es lo que nos enseña este salmo, la espera. Muchos abandonan antes de la espera. A veces, dice Charles Spurgeon, hablando de una cita, él dice que Dios rara vez llega temprano. Eso es todo lo que tú y yo queremos. Tú y yo anhelamos, tú y yo deseamos que Dios llegue temprano. Inmediatamente así que se dice, chasqueamos los dedos, tronamos los dedos. Queremos que Dios aparezca por arte de magia y diga, mi hija, aquí estoy. Pero Dios de rara vez llega temprano, pero nunca, dice él, llega tarde. Y nosotros lo vemos en los relatos de la Escritura. Ustedes pueden ir conmigo y viajan a Marta resucitando a Lázaro. Señor, si no hubiese estado aquí mi hermano, no hubiese muerto. Y el Señor le dice, no está muerto. Si crees en mí, el que esté muerto vivirá. Nosotros tenemos que aprender a esperar. Porque mientras nosotros esperamos, Dios está trabajando por nosotros. Dije que Dios está trabajando por nosotros. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque no lo veas a tu lado, el Señor está trabajando por nosotros. Dios está también, mientras esperamos, preparando la salida. O sea, preparando para nosotros, porque Él es la salida. Pero también en la espera lo que Dios hace es fortalecer, construir, animar, renovar, transformar nuestra fe.
porque nos da el carácter de un cristiano que espera perseverantemente en Él. Diga conmigo, yo voy a esperar, pero voy a perseverar. Tenemos que aprender que Dios a veces tarda en responder, porque Él, antes de darnos la bendición o trabajar en la circunstancia, el Señor necesita trabajar en nosotros primero. Sí, es cierto, hay circunstancias en las que ya Dios tiene una salida, pero Dios necesita trabajar en nosotros primero. Tus problemas tienen solución, hermano. Mis problemas tienen solución. Tus enfermedades tienen soluciones. Tus problemas familiares tienen solución. Pero también nuestro carácter, esperar en el Señor, también tiene una solución. La segunda verdad que está en estos versos 1 y 2 es que Dios se inclina al que clama. ¿A quién Dios se inclina? Esto lo vemos en el versículo. El salmista dice, y se inclinó a mí. ¿Y qué hizo? Oyó mi clamor. Hermano, qué imagen más hermosa. Hay gente que quiere que Dios se le aparezca, pero no clama. No, que yo no creo en eso. Es que yo no creo en Dios. Es que todo el mundo engaña. Todo el mundo roba. Este mundo está que no sirve. Hermano, clama. Alza tu voz y clama a Dios. Lo que el relato nos enseña es que Dios, el Rey del universo, el Creador del universo, se inclina para escuchar a un ser humano. Eso es maravilloso, es extraordinario. Que yo, siendo pecador, que siendo indigno, que no tengo derecho a clamar a Dios, clamo y el Señor dice, déjame oír qué es lo que dice este chinito. Sí, el que se inclina, Él se inclina. Nuestro grito más desesperado es un susurro de un súbdito al Rey de Reyes. ¿Usted ha clamado con desesperación? ¿Usted ha clamado alguna vez con desesperación? ¿Usted le ha gritado alguna vez a alguien? Yo he gritado al Señor. Pero nuestro grito más impetuoso es un susurro para Dios. Y nos revela algo sobre el corazón de nuestro Dios. Lo que el Salmo está diciendo, que Dios no es frío. Lo que está diciendo, que Dios no es distante. Lo que está diciendo, que Dios no es indiferente a tus lágrimas y a tu clamor. Que Dios escuche el clamor sincero. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Un evangelista llamado Eddie Moody dice que algunos oran cuando tienen problemas, pero los sabios saben orar porque la oración es la solución a todo problema. Por eso es que esta iglesia ora. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran en la mañana? ¿Cuántos oran en la tarde? Sí, oramos. Porque nosotros sabemos que la oración continua, perseverante, es la que Dios está escuchando. Cuando estamos orando, no solamente estamos orando para ver la bendición de Dios sobre nosotros y nuestra familia, estamos orando para que Dios transforme todo nuestro ser. Al final, todo lo que vayamos a tener se va a quedar aquí, pero nuestra transformación es lo que Dios quiere. Tal vez alguien puede decir que Dios no lo escucha. Eso es válido. Tú puedes decir que Dios no te escucha. He visto y he oído personas que dicen, a mí Dios no me oye. Yo he orado, pero a mí Dios no me oye. Otros pueden decir que la oración tuya no pasa del techo. ¿Han oído esa? La oración tuya tiene que trascender. Me gusta como hay gente que lo dice con esta manera. De que la oración verdadera, la oración al Espíritu trasciende al techo. No, la oración genuina, pura,
sencilla es la que trasciende. Otros pueden decir, es que nadie entiende mi dolor. Si tú estuvieras en mis zapatos, tú entendieras mi dolor. Hermano, pero la realidad es que yo no necesito entender tu dolor. Lo que yo necesito entender es que si yo clamo al Rey de Reyes, seré escuchado. No importa lo que sea, la condición en la que estemos, el Señor escucha nuestra oración. Cada oración que tú haces, cada clamor, el Señor lo escucha, cada suspiro, porque hay gente que no ora gritando, pero ora suspirando. Sí, esa es la realidad. El dolor a veces, la angustia no deja articular las palabras. Pero el salmista nos está diciendo, el Señor oye cada suspiro, cada lágrima. El Señor la escucha. Si hay alguien que nos puede entender, no es el pastor, es el Señor nos entiende. Él es nuestro creador. Él lo hace. Y la tercera verdad entonces que nos lleva a estos dos textos es que Dios transforma el pozo en una roca. ¿Qué es lo que hace? Que Dios transforma el pozo en una roca. Vemos el verso que dice que él estaba en el pozo de la desesperación, del lobo cenagoso, pero el Señor puso su pie ¿sobre qué? Sobre una peña. Hermanos, el pozo es un lugar profundo. Eso es lo que es el pozo. Es un lugar donde alguien no puede salir por sí solo. Eso es lo que deja de decir el pozo. Que necesita ayuda de alguien. Eso representa muchas cosas. Puede representar el pecado, en primer lugar, de manera primaria. El pozo, un hábito, una condición que no te deja salir, que destruye tu vida, que destruye tu familia, que destruye todo lo que tú consigues. Ese es el pecado. Puede ser la depresión, puede ser el fracaso, que tú haces un negocio y se desbarata, inventa otra cosa y se desbarata, que cuando lava el carro llueve, ¿verdad? La desesperanza. Y hay personas, hermanos, que esa es la realidad, viven así. Hay gente que ese es su día a día. Sienten que su vida está atrapada y que no tiene solución. El texto dice algo mucho más intenso. Él dice, no es solamente un pozo. El pozo tiene un lodo cenagoso. Significa que cada intento de salir, es como la arena movediza, empeora la situación. Cuando una persona dice, mientras más intento arreglar mi vida, más empeora. ¿Han oído eso? O refranes como, es que tú tienes que irte a la playa, entrar como Dios te trajo al mundo y tirarte de espalda. Porque mientras más esfuerzo uno hace para salir de algo, más se hunde. Cualquier cosa, nadie me ha contado nada. Hermanos, tal vez nosotros no, pero muchos viven atrapados en adicciones. Otros viven atrapados en ansiedades, en culpa, en vergüenza. Algo le pasó en su vida que le da vergüenza. No pueden hablar de lo que le pasó porque lo avergüenza, sienten culpa. Pero el Señor viene e interviene en la vida de este hombre que había sido fugitivo, que había sido perseguido, tratado de ser asesinado 3 veces. Y ahora él dice, yo te voy a contar algo que me pasó a mí que tal vez no te ha pasado a ti. Pero yo estaba en el lodo cenagoso. Yo estaba en el pozo de la desesperación. Yo estaba en el lodo cenagoso. Pero un día el Señor puso mi pie sobre la peña. Que ese es el destino final. Si alguien no te entiende, yo te puedo entender. Porque a mí han tratado de matarme. Yo fui perseguido.
Yo fui burlado, yo fui desechado de la familia. No me venga a decir a mí que nadie te entiende, dice el salmista, no yo. Pero yo te voy a contar cuál es el secreto de aquel que salva. La primera cosa que tú tienes que hacer es esperar con paciencia al Señor. ¿Cómo lo vamos a esperar? Pacientemente. Y la segunda cosa que él dice, la segunda cosa que tú tienes que hacer es clamar al Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Clama, hermana, clama de día, clama de noche, clama a la hora del mediodía, pero clama en la manera en la que tú te sabes expresar. Siéntate en el mueble, cierra los ojos. No tiene que, como Ana, que no decía palabras, sino que aquel hombre la veía de lejos y decía, pero yo no la escucho hablar, ella nada más mueve los labios. Y Ana estaba hablando, Señor, dame un hijo. Señor, si tú me lo das, yo te lo doy. Si tú me das un hijo que no puedo, la gente se burla de mí. Me siento avergonzada, me siento desesperada, pero si tú me lo das, yo te lo doy. Y el Señor la escuchó y también cumplió su promesa. A veces no es necesario las palabras, es el corazón dispuesto a invocar el nombre del Señor. El Señor lee nuestros pensamientos, conoce cada uno de ellos. El Señor lo sabe. Sí, pozo, inestabilidad. Pero ahora Dios muda al salmista y esta historia termina con la bendición de un pozo hacia una roca, de la inestabilidad hacia la firmeza, desde la desesperación ahora a la seguridad, porque eso es lo que da la roca, seguridad. El cristianismo, eso es lo que hace en nosotros. La vida cristiana no solo nos saca del problema, nos coloca en una posición completamente nueva. Lo que Dios hace en nosotros no es arreglar nuestro corazón, porque nuestro corazón no tiene arreglo. Dios lo cambia por uno nuevo. Y Dios nos da un nuevo corazón y una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que puedas mirar o pensar las cosas de manera distintas. No es el hombre viejo que está haciendo las cosas. Es un hombre nuevo que Dios acaba de hacer y ve las cosas de manera distinta. Así que Dios no solo te rescata del pozo de la desesperación, no solo te saca del lodo cenagoso, sino que el Señor hace con nosotros lo que Él quiere. Él limpia nuestra vida. El Señor limpia nuestra vida. Fumaba, ya no fuma más. Bebía, ya no bebe más. Gastaba los cuartos en jugadera, ya no juega más ahora, porque ahora todo es para la familia. ¿Y cómo está la esposa? Bueno, limpia tu vida, porque el Señor te limpia a ti. Y al limpiarte a ti, también limpia a tu esposa. Tus hijos son beneficiados, tu esposa es beneficiada, el hogar es beneficiado. Afirma tu fe, dirige tu camino, redirecciona completamente toda tu vida. Es lo que está diciendo el salmista. Él pone tus pasos, tus pies sobre una peña, sobre una roca. Lo que está diciendo el salmista es que el Señor te da dirección divina. Eso es lo que está tratando de decirnos. Hemos dicho estas tres cosas que el salmista está tratando de enseñarnos en este salmo. En primer lugar, hemos dicho que Dios obra a los que esperan, a los que aprenden a perseverar en Él. En segundo lugar, hemos dicho que Dios se inclina al que clama. Y en tercer lugar, hemos dicho que Dios transforma el pozo en una roca. Hermanos, estos dos versos, que no es todo el salmo, pero que dejan una verdad en nosotros, dejan muchas aplicaciones en la vida de nosotros. Estas tres cosas que hemos hablado en esta mañana dejan unas grandes enseñanzas. Si tú estás esperando pacientemente, es decir, hemos dicho, si estás esperando con perseverancia, entonces
Dios está obrando aunque usted no lo vea. Dios está trabajando. Detrás del escenario, detrás de la espera, detrás de lo que tú estás persiguiendo, Dios está trabajando si eres capaz de esperar con perseverancia. Sí, espera. En segundo lugar, si estás clamando, Dios te está escuchando. No temas, sigue clamando, Dios te escucha. Ora, Dios te escucha. Incluso a veces, aunque tú no sabes expresar lo que quieres de Dios, o no sabes expresar con detalle lo que quieres que Dios haga, clama, Dios te está escuchando. Dios te escucha. Y en tercer lugar, Dios tiene la capacidad de rescatarte. Él puede hacerlo. Él puede sacarte del lugar donde tú estás. A eso donde tú estás, ponle pozo y ponle lodo cenagoso. Y a tu desesperación dile, voy a esperar pacientemente al Señor. Pero no solamente, sino que voy a clamar. Esa es la acción. Sí, no importa cuál sea el pozo, no importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la crisis en la que te encuentres, económica, familiar, personal, fracaso personal, no importa. El Señor, si clamas, Él te va a escuchar. Nuestro Dios, aquel que nosotros clamamos y esperamos, Él es más que un especialista en rescate. Porque los especialistas tienen una frecuencia de acción al que van a rescatar. El 911 tiene un rango de hora para poder llegar. Pero Dios no trabaja con horarios, ni trabaja en la forma en lo que seres humanos, a la prisa de nuestras necesidades. El Señor escucha nuestra oración. Este testimonio que nosotros hemos leído del Salmo 40, 1 y 2 se convierte en un salmo de esperanza. Pero no se convierte en un salmo de esperanza como un calmante para nosotros seguir haciendo lo que apetecemos. Lo que dije al principio, esa no es la idea. Se convierte en un salmo de esperanza porque nos da indicaciones claras de lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay alguien que está tocando fondo, que va de caída y todavía no toca fondo. Solamente, Dios mío, voy cayendo lejos, pero todavía no toco fondo. Porque hay personas que entienden que para ser salvados necesitan tocar fondo. Hermano, no necesitan tocar fondo. Si te estás hundiendo, clama. Recordemos a Pedro que mientras estaba caminando sobre el mar, comenzó a hundirse. Y mientras se hundía le dijo, maestro, sálvame que perezco. Esta es la realidad. Dios sigue salvando. Dios sigue levantando personas. Dios sigue restaurando corazones. Esa es la realidad. Dios sigue sacando personas del pozo de la desesperación. Hermanos, el tocar fondo en el pozo, no es tu destino final. No es tu destino final. Si ya tocaste fondo, está bien, tocaste fondo, pero no es tu destino final. Tu destino final es estar de pie sobre la roca inconmovible que se llama Cristo. Porque una vez que hayas estado sobre la roca, el Señor enderezará tus pasos para que no vuelvas a caer en la desesperación. Una vez más, hermano, clama a Él, amigo, clama a Dios. Y mientras clamas, espera en Él.
persevera en Él. Y esto es lo que nosotros los creyentes decimos: yo voy a servir al Señor. Si me bendice, me bendijo. Pero si no me bendice, le sirvo al Señor. Porque no hay otra salida sobre la faz de la tierra que servirle al Señor. Mira, tú puedes dejar de confiar en el amigo. Tú puedes dejar de confiar en el amén. Tú puedes dejar de confiar en el policía. Tú puedes dejar de confiar en el presidente. Tú puedes dejar de confiar en el pastor o en el sacerdote. En que tú quieras tú puedes dejar de confiar. Pero en el Señor no dejes de confiar. Y la gente está tan decepcionado de las personas que inclusive llega a dejar de confiar en el Señor. Este Salmo 40 es la evidencia más clara de lo que Dios puede hacer cuando alguien clama. Si tú estás en esta mañana en esta congregación, Dios te trajo para decirte que tu pozo, el pozo donde estás, es un instrumento para Dios glorificar su nombre y para darte victoria. Porque a veces ustedes quieren que yo le diga la cosa dura, pues yo le voy a decir al pasito. Dije que Dios va a usar tu pozo como una plataforma para dar victoria. Y cuando la gente te vea sobre la peña, porque hay gente que te ha visto en el pozo, te ha visto en la desesperación, te ha visto llorando, te ha visto claudicando, te ha visto aullando, te ha visto de todas las formas, pero no te ha visto sobre la peña. Y el día que te vean sobre la peña, di: la gloria es de Dios. Mientras vamos en el ascenso, mientras vamos saliendo, hay veces que Dios nos saca de un todo. Hay veces que Dios te toma por la mano y te da un solo jalón y te lleva a la superficie. Pero hay veces que Dios te pone una soguita y te va jalando poco a poco. Y tú vas subiendo. Y dices: Señor, gracias porque voy subiendo. Señor, te alabo. Estoy esperando en tu misericordia, en tu amor. Y tú dices: bueno, ya voy más para arriba, estoy más para allá que para acá. Dios me está ayudando. La idea es esa. No importa en la manera en la que Dios quiera sacarte, te sacará. Si hay un todo, amén. Pero si es paso a paso, su gloria es de Él. Yo lo que tengo que aprender es a perseverar en la espera. Está diciendo alguien que no le gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Me gusta hacer las cosas. No importa a veces las consecuencias. Pero esta es la palabra que Dios nos deja hoy. Espera en el Señor. Un buen amigo dijo que cuando nosotros aprendemos a esperar en una decisión, tú le das 24 horas a una decisión que tú tienes que tomar. Y el panorama en la que tú tenías que decidir en las 24 horas cambia de manera completa. Y a veces hasta tú no tienes que decidir, porque ellos se decide solo. Victoria, el Señor nos da victoria. Una vez más leemos y concluimos este texto, porque este texto no debe ser un texto simplemente para nosotros admirarlo, sino para vivir nuestro proceso de espera. Como dice el Salmo 40, 1 y 2, como dice: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oremos al Señor. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra.